Buenas tardes, chicos. Les doy la bienvenida a la clase de hoy. Estaba un poquito pegado el Zoom, por eso no me cargaba. Ya les recuerdo que estamos en el módulo de cuidados paliativos, ¿cierto? Del curso de auxiliar de enfermería, el número 1. Ya solo tengo a dos alumnas, perdón, conectadas, así que voy a dar unos 10 a 15 minutitos que se conecten para que comencemos. Si no, ¿cierto? En 10 minutos comenzamos con las chicas que están. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Y alguien se nos unió a clases.
Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Ya chicos, ahora sí, buenas tardes, tenemos al menos 8 conectados, así que son las 7:10, vamos en honor al tiempo ya a comenzar con la clase. Ya, primero, ¿cierto? Les voy a proyectar de nuevo, ¿cierto? Acuérdense que al grupo les envié, para aquellos que no se pudieran conectar a la primera clase, ¿cierto? Les envié el calendario, ¿cierto? Del cronograma, ¿cierto? Del curso. Hoy es nuestra segunda clase, ¿ya? Por ende nos corresponde ver, ¿cierto? Todo lo que es el equipo multidisciplinario, ¿cierto? Cómo es el abordaje interdisciplinario, ¿cierto? En un paciente de cuidados paliativos, cómo es la atención domiciliaria, ¿cierto? Cuáles son las herramientas básicas en los cuidados paliativos, ¿cierto? Las estrategias que existen, ¿cierto? Para llevar a cabo estos cuidados, ¿cierto? Y cómo se realiza la atención, ¿ya? Y como segunda clase, ¿cierto? Juntamos la materia que tuvimos la primera, que es donde hablamos, empezamos a conocer, ¿cierto? El módulo, y nos corresponde hoy día sumarle la clase 2, ¿cierto? Que es la que les nombré, y hacer la evaluación. Ya hoy día va a estar disponible a las 9:30, ¿cierto? Eso de las 9:30, el link disponible para que ustedes entren y puedan dar su prueba, ¿ya? Un aviso de aquello. ¿Se acuerdan que el otro día estábamos consultando por las pruebas, cierto? Este es un módulo nuevo, por ende conmigo no deben ninguna prueba. Recién hoy es la primera prueba, pero ojo, cierto, que hay algunos que, ¿por qué lo voy a dejar en la grabación, cierto? Porque algunos no se pueden conectar a clase, ¿cierto? Y después ver la clase, ¿ya? Para que sepan, cierto, que de ahora en adelante, por orden, cierto, de coordinación, se nos pidió, cierto, que cuando recuperemos una prueba sea una fecha tentativa donde todos puedan, ¿ya? Y aquel que no pudo recuperar la prueba, cierto, queda con el derecho, cierto, se le pondrá la nota mínima, que en este caso la dejaron en un 4, ¿ya? Lo que es bueno, ni siquiera es un rojo, ¿ya? Si no da la prueba, queda con un 4, ¿ya? Em, ¿Cierto? Si no se presenta la prueba recuperativa, ¿ya? Así que de ahora en adelante, para que, ¿cierto? Coordinemos cuando no dé la prueba, ¿cierto? Yo doy una fecha, la cual voy a activar la prueba para quienes la deban, ¿cierto? Y el que no la rindió en esa fecha, después yo tengo que rellenar igual las notas antes de terminar el módulo, por ende, ¿cierto? La relleno con la nota mínima que se me indicó que se pusiera, ¿ya? Para que estén atentos, ¿cierto? Si deben una prueba, estar atento a la recuperación, ¿ya? Porque si no pasa esto, que cambian de módulo y quedan debiendo pruebas y los profesores ya terminan ese módulo y ya hacen la recuperación y quedan alumnos con pruebas pendientes de hace mucho rato, ¿ya?
y a veces los profesores ya terminan con ese módulo y empiezan con otro curso, entonces no pueden, ¿cierto? Si ya terminaron todo, esperar, ¿cierto? Que pasen 2 meses a que quieran recuperar las pruebas, ¿ya? Así que eso, y antes se recuperaba así como cuando podía uno, después el otro, entonces ahora es una fecha para todos, ¿cierto? Y el que no recupere la fecha establecida se califica con la nota 4. ¿Ya? Así que eso, recuerden entonces que hoy tenemos prueba y que va a estar activada hasta el día siguiente, ¿cierto? Aproximadamente son 24 horas, ¿cierto? Si va hasta las 9:30, terminará a las 9:30. Ya, yo se las voy a dejar hasta las 10 porque hay personas que a veces salen de turno a las 8, por ejemplo, entre llegar a su casa, prefieren darlas después de turno, ¿cierto? Y al menos le queda media horita más. Recuerden que, ¿cierto? Ahí pueden dar su prueba, ¿cierto? Una vez que la abren, ¿cierto? Regístrenla con el nombre y los dos apellidos, ¿cierto? Y comienza a dar su prueba. Ya no la cierre porque si no eso va a indicar que usted envió la prueba. Ya hasta que no conteste todas las preguntas, ¿cierto? Le pone enviar y luego, ¿cierto? Ve los resultados de las preguntas que son de alternativa, tiene derecho inmediatamente a ver sus resultados. Ya, y cuando tienen desarrollo, tienes que esperar, ¿cierto? Hasta que todos den la prueba para yo poder corregirle y subirle las notas al portal. Ya, su prueba va a estar en la plataforma, en la pestañita, ¿cierto? Hay dos pestañas que dicen cuidados paliativos. En una usted puede encontrar el material a descargar más las grabaciones de la clase. Y en la otra que dice evaluaciones, cuidados paliativos, usted va a encontrar el link, ¿cierto? Para la prueba. ¿Ya? Así que eso. Si tienen alguna duda, alguna consulta, ya la pueden realizar. ¿Ya? La semana pasada partimos con este módulo, ¿cierto? Y empezamos a hablar qué eran los cuidados paliativos, ¿ya? A quiénes, ¿cierto? Iban dirigidos, cuál era el objetivo de estos cuidados paliativos, ¿cierto? Y incluso vimos un poquito, ¿cierto? De la que era, ¿cierto? Una entrega de parte, ¿cierto? De los sistemas de salud, ¿cierto? Que conforman el GES. Por ende, ¿cierto? Una vez diagnosticado, tenían cierto tiempo de espera, ¿cierto? Y nos explicaba los beneficios, ¿cierto? Y cómo poder optar a ellos. Además, bajo qué principios bioéticos, ¿cierto? Se regía toda la entrega de cuidados paliativos, ¿ya? ¿Qué es decir? Nosotros llegamos hasta la lámina 5, ¿cierto? De su PDF, donde están em, sus contenidos. Y hoy día, ¿cierto? Nos toca ver desde el equipo multidisciplinario en adelante, ¿ya? Hasta cómo se realiza la atención, ¿cierto? Por los cuidados paliativos, ¿ya? Así que haciendo, voy a ponerlo más grande. Como resumen, ¿cierto? Que nos va a servir para la prueba hoy, ¿cierto? Los cuidados paliativos lo definíamos, ¿cierto? Como los cuidados, ¿cierto? Para mejorar la calidad de vida en aquellos pacientes, ¿cierto? Que tienen una enfermedad grave o que pone, ¿cierto? En peligro la vida de las personas, como es el cáncer, ¿ya? Em, Estos cuidados paliativos, ¿cierto? Tenían la característica, como lo dice el nombre, ¿cierto? Ayudar, ¿cierto? A paliar las consecuencias que deja, ¿cierto? Una enfermedad devastadora, ¿ya? Y también la mayoría de estas enfermedades provocan mucho dolor en los usuarios. Por ende, también, ¿cierto? Tiene la parte del alivio del dolor, ¿ya? Que es una parte importante de tratar en las personas que tienen una enfermedad, ¿cierto? Recuerden que el dolor, ya, si bien es subjetivo, ya se considera un signo vital porque lo podemos cuantificar a través de la escala, ¿cierto? Numérica ENA o de la escala visual EVA, ¿cierto?
clasificando 0 sin dolor y 10 el dolor máximo, ¿cierto? Un dolor intenso que no sé, ¿cierto? Entonces, al tener una persona con dolor, lógicamente se alteran sus patrones vitales, ¿ya? Altera su estado de ánimo, ¿cierto? Irrumpe un poquito en lo que es la mejora del usuario, ¿ya? Entonces entorpece el proceso de sanación, ¿ya? Por lo que no hay que minimizar el dolor, sino que objetivizarlo y tratarlo. En este caso es sabido, ¿cierto? Por la literatura y la experiencia que tenemos, ¿cierto? Quizás de pacientes que hemos podido conocer, ¿cierto? Que hay cánceres que son muy dolorosos, ¿ya? Y que por ende se tiene que aliviar el dolor. Por eso el programa, ¿cierto? Va no solamente en los cuidados que una persona tenga que tener, por ejemplo, cuidados de aseo y confort, alimentación, administración de medicamentos, también valorar el dolor, ¿cierto? Y la administración de esa analgesia. Por lo general, para el dolor, ¿cierto? Se dan medicamentos que son ya analgésicos bastante potentes con recetas retenidas, ¿cierto? Y que sabemos que el uso de estos, ¿cierto? Debe ser indicado por el médico y la dosis exacta, porque si no producen depresión del sistema nervioso central, ¿cierto? Donde tenemos los centros de respiración y la persona, ¿cierto? Puede hacer un paro respiratorio, ¿ya? Por eso es importante, ¿cierto? No automedicarse en ese sentido, ¿ya? Tenemos, ¿cierto? Que una vez que se hace la confirmación diagnóstica, ¿cierto? A través de este proceso de diagnóstico, de este informe del proceso diagnóstico, ¿cierto? Tenemos un tiempo límite, ¿cierto? Esperado, no más de 5 días, ¿cierto? En que la persona debe comenzar a recibir, ¿cierto? Los beneficios de este cuidado paliativo. También, ¿cierto? Se puede realizar a través del extrasistema, ¿cierto? A través de una derivación. Que hay un modelo, ¿cierto? De una interconsulta, ¿cierto? Y que nos pone, ¿cierto? El ambas, ¿cierto? Que debe ser ingresado al programa, ¿cierto? De cuidados paliativos, ¿ya? Y aquí, ¿cierto? Tenemos distintos beneficios que incluyen tanto medicamentos, insumos, exámenes, ¿cierto? Y las ayudas técnicas que sean necesarias, ¿cierto? Para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Muchas de estas enfermedades que tienen un pronóstico grave, ¿cierto? O, ¿cierto? Con un deceso del paciente, ya muchas de ellas, ¿cierto? Van generando la dependencia total del usuario, ¿ya? Grados de postración, me refiero, ¿cierto? Por lo tanto, necesitamos de las ayudas técnicas para movilizarlo, ¿cierto? Para mejorar su calidad de vida, ¿ya? Y no sobreesforzar al paciente ni a la persona que lo cuida, ¿ya? Entonces, para eso nos sirven las ayudas técnicas, ¿cierto? Para mejorar también la calidad de vida, ¿ya? Recuerden, ¿cierto? Aquí nos muestra la mayoría, ¿cierto? Si no es por decir que todas las patologías que hasta el momento se encuentran ya dentro del programa de cuidados paliativos y el alivio del dolor, ¿ya? Para tener acceso a ellos, ¿cierto? Siempre los SPAN, ¿ya? O, ¿cierto? En algunos casos, ¿cierto? Tenemos los hospitales más pequeños donde tenemos el equipo, ¿cierto? Encargado y que hoy día vamos a revisar un poquito del equipo multidisciplinario con el que se trabaja, ¿cierto? En, en el programa de cuidados paliativos, ¿ya? Tenemos distintos cáncer, ¿ya? Como también demencias, artritis, anomalías congénitas, ¿cierto? Que están incluidas en lo que es el auge. Perdón, el GES. Antes era llamado así el auge, hoy día se llama GES, que son las garantías explícitas en salud, ¿ya? Todo esto, el profesional, ¿cierto? Tiene que saber bajo qué principios bioéticos se rigen, ¿ya? Estos principios en general abarcan, se aplica a todo lo que es enfermería, ¿cierto? Los cuidados que nosotros entreguemos, ¿ya? La beneficencia, la autonomía
la justicia y la no maleficencia, ya que va de la mano, ¿cierto?, con la beneficencia. Ya ahí, ¿cierto? Definimos cada una de lo que eran, ¿cierto? Recuerden, ¿cierto?, que bajo estos 4 principios, ¿cierto? Nosotros buscamos entregar los cuidados a los pacientes, ¿ya? Sea los que sean autónomos, ¿cierto? Ya también aplicando la beneficencia y la no maleficencia, ¿cierto? Nunca querer hacer el mal en los pacientes y sobre todo, ¿cierto? Tratando de hacer un poquito de justicia, ¿cierto? En salud, ¿cierto? Darle a cada uno, ¿cierto? Lo que se merece, es decir, lo mejor que necesita para ese entonces. ¿Y cómo lo hacemos, cierto? A través de la calidad técnica de nuestros cuidados, ¿ya? Si el paciente está postrado, tendré que saber cómo movilizarlo. Si tiene dolor, daré aviso, administraré la analgesia, ¿cierto? Y la idea, ¿cierto?, que a través de estos principios bioéticos es lograr, ¿cierto?, mejorar la calidad de vida del paciente. Incluso, ¿cierto?, no dejar de lado el área, ¿cierto?, un poquito em, de salud mental o psicosocial, ¿cierto? Siempre evaluar las redes de apoyo que tiene ese paciente, ¿cierto? Y cómo es su calidad de vida en cuanto al ámbito de salud mental para él y su entorno, ¿ya? Es por ello, ¿cierto?, que en los centros de salud, ¿cierto? Se trabaja en conjunto una atención, ¿cierto?, articulada con distintos, eh, ciertos disciplinas, ya del área de salud, ya profesionales médicos, técnicos, enfermeras, kinesiólogos, hasta incluso asistentes sociales, ¿cierto? Y psicólogos, por lo que les decía que es importante tratar el tema, ¿cierto?, de lo que es la esfera psicosocial del paciente, ¿ya? Recuerden que una persona hay que verla como un todo, como un ser biopsicosocial, ¿cierto? Por ende, no solo preocuparnos de su medicación, sino también de cómo está asimilando su enfermedad, ¿ya? Sobre todo, eso nos sirve para crear conciencia, ¿cierto?, en el usuario y no genere cierto, em, tenga una buena adherencia al tratamiento, ¿ya? Porque hay pacientes, ¿cierto?, que no aceptan su diagnóstico y no, no reciben su tratamiento, ¿cierto? No tiene adherencia a él y las consecuencias son peores, ¿ya? Entonces tiene menos calidad de vida, ¿cierto?, que un paciente que se esté medicando, ¿cierto?, que recibe estos cuidados, ¿cierto?, que acepte su nueva condición. Si bien es un cambio para él y para la familia, ¿cierto? Pero al menos todavía existen estos cuidados paliativos que se pueden otorgar, ¿cierto? Donde se pueda mejorar, ¿cierto? Hasta el último día, ¿cierto?, de su fallecimiento, ya mejorar su calidad de vida, ¿ya? Y quedamos hasta por aquí. Voy a correr esto un poquito para comenzar, ¿cierto? Aquí esta parte como que la vimos al final, ¿cierto? Y decía evaluaciones que determinan la necesidad de cuidados paliativos, ¿ya? ¿Qué me dice a mí que alguien los necesita? Al ingresar a usuario, se debe tener, ¿cierto? Cuando ingresamos a un usuario al programa, se debe tener los siguientes documentos como criterio de ingreso. Una hoja de informe de proceso diagnóstico, ¿cierto? Donde se encuentre detallado y confirmado, ¿cierto?, este diagnóstico. Que se adjunten exámenes, ¿cierto?, etcétera. Una hoja de interconsulta con el diagnóstico, ¿cierto? Y la necesidad de recibir cuidados paliativos, ¿ya? Quede explícito, ¿cierto?, que el paciente tiene esa patología y que a través de esta documentación él puede hacer, ¿cierto?, valer su garantía GES. Ya, en general, cuando se descubren estas patologías que cambian radicalmente la vida de los pacientes, son algunos de avance muy rápido. Entonces, empiezan con los malestares, ¿cierto? Y, y empiezan con los tratamientos que son bastante agresivos, entonces necesitan de inmediato partir con los cuidados paliativos, ¿ya? Por eso tiene
a diferencia, por ejemplo, de algo que tenga una resolución quirúrgica como una hernia, ¿ya? O una catarata donde tiene al menos 3 meses, ¿cierto?, de espera en la que la pueden contactar para la cirugía. Acá los cuidados paliativos, ¿cierto? Tenemos 5 días, ¿ya? Es bastante más rápido, como les digo, porque produce mucho dolor en los usuarios. Em, Así que es importante, ¿cierto? La pronta entrega de los cuidados paliativos. Ya no se puede dejar esperando a una persona, ¿cierto? Con un cáncer muy doloroso tanto tiempo. Ya máximo 5 meses. ¿Qué debe contar también? El ingreso de enfermería, donde se recopila la información, ¿cierto? De los signos y síntomas actuales del usuario, ¿cierto? El cual debe estar acompañado de un tutor. ¿Ya? Es importante este informe de enfermería, ¿cierto? Porque me va a dar el plan, ¿cierto? Es como realizar cuando hablábamos de curaciones en la valoración, ¿ya? Hago mi ingreso de enfermería donde se realiza tanto un examen físico, ¿cierto? Se evalúa al paciente las condiciones, los síntomas que presenta para poder crear el plan de cuidados, ¿ya? Que va a estar en base a cuidados de enfermería, ¿cierto? Y a la prescripción médica que vaya dando el doctor, ¿ya? Em, Además, ¿qué nos pide? El ingreso médico, el cual determina si es para control en un recinto hospitalario, ¿cierto? O una visita domiciliaria, además del tratamiento farmacológico según la necesidad que tenga el usuario. ¿Ya? Todo esto se realiza a través de un tutor, ¿ya? Si bien son personas adultas, ¿ya? Cuando se encuentran en esta situación de vulnerabilidad, ¿cierto? Tiene que estar alguien, ¿cierto?, a cargo del cuidado de estos usuarios, ¿ya? Vamos a comenzar. Así que todo esto son ¿cierto? Los documentos que se tienen como criterio de ingreso, ¿ya? Y cierto, esto en conjunto nos ayuda a evaluar si realmente requiere o no, cierto, el paciente sus cuidados paliativos, ¿ya? Recuerden, ¿cierto?, que en general todas las que son las patologías necesitamos, ¿cierto?, del diagnóstico médico, ¿ya? Para poder que se entreguen las prestaciones que sean necesarias, ¿ya? Porque, cierto, no tiene sentido que se le entreguen cuidados, por ejemplo, tan especializados y que desemboca, cierto, en un gran, cierto, cantidad de personal, insumos, etcétera, cierto, a alguien, por ejemplo, que no tenga la necesidad, ¿ya? Hay que dar prioridad, como les decía, aquí en no más de 5 días usted eh, debe, cierto, comenzar con los cuidados paliativos, ¿ya? Así que con todos estos documentos, ¿cierto? Se evalúa al paciente si realmente lo requiere, ¿cierto? Y se le hace el ingreso. Ahí no había cambiado. Ahí. Entonces, continuamos. Dice que luego del ingreso al programa se debe evaluar al usuario si su atención será en el recinto hospitalario o en la misma, cierto, o si esta atención se debe realizar mediante, cierto, una visita domiciliaria, cierto, a través de un equipo multidisciplinario de profesionales, ¿ya? Esta evaluación, ¿cierto? Se evalúa caso a caso. Ya, lógicamente, entre más gravedad presenta el paciente, lógicamente se le da prioridad a que el equipo médico, ¿cierto?, vaya a su hogar, ¿ya? A través de una visita domiciliaria. Si no, ¿cierto? Hay pacientes que no están tan mal, más autovalentes o solo necesitan, ¿cierto?, de la medicación, ¿cierto? Estos se atienden, ¿cierto?, en el programa de cuidados paliativos, pero en su recinto hospitalario. Puede ser en el CESFAM, ¿cierto? O en algunos casos, ya
Cuando son casos muy, muy, muy graves, también los hospitalizan. Y hospitalizado, ¿cierto? Se le hace la entrega de estos cuidados. Ya acá tenemos, ¿cierto? Una escala que nos va dando el grado, ¿cierto? De gravedad de un paciente, ¿cierto? En este caso es un grupo cooperativo oncológico, ¿cierto? Que creó esta escala que se llama OCOG, ya por la abreviatura que está en inglés, ¿cierto? La E de cierto del la E de una corporación, ¿cierto? Y la O de oncología y la G. Ya es un grupo cierto cooperativo de oncología que dio cierto esta, esta escala, ¿cierto? Para poder valorizar, ¿cierto? Al usuario, ¿ya? Y va desde el 0 al 5, ¿ya? Donde dice que este paciente, si tiene un grado 0, por ejemplo, es alguien que puede hacer su actividad normal, ¿cierto? Sin ninguna restricción, sin ninguna ayuda, ¿ya? Esos son para las enfermedades, ¿cierto? Que, o que son detectadas a tiempo y no son tan invalidantes, ¿cierto? No está en una etapa tan avanzada, ¿ya? Con controles, ¿cierto? Ambulatorios, con quimioterapia ambulatoria, ya se puede controlar esos pacientes, ¿cierto? No presentan mayores complicaciones y pueden, ¿cierto? Hacer su vida diaria. Y además, supongamos, ¿cierto? Que tiene buenas redes de apoyo, entonces no requiere, por ejemplo, de una visita tan especializada como una visita domiciliaria, ¿ya? Cuando el paciente ya presenta algún tipo de actividad, ¿cierto? Que ya presenta alguna restricción, ¿cierto? Y deambula, ¿cierto? Le otorgamos un punto, ¿ya? Pero cuando el usuario ya comienza, ¿cierto? A presentar cualquier incapacidad para la actividad laboral, ¿cierto? Y presenta menos del 50% del tiempo postrado en cama, ¿cierto? Le otorgamos 2 puntos, ¿ya? Sobre todo, ¿cierto? Aparte de los cuidados paliativos, ¿cierto? Y lo que implica tener una enfermedad, ¿cierto? De este tipo, de esta envergadura, ¿qué sucede, cierto? Si son personas activas y que presentan estos malestares, ¿ya? Por lo general, algunos por la gravedad de su condición, ¿cierto? Reciben, ¿cierto? El cese de su etapa laboral antes de tiempo, ¿ya? O bien renuncian, ¿cierto? Porque les imposibilita trabajar o, ¿cierto? Pueden optar, ¿cierto? A una jubilación, ¿cierto? Por discapacidad producto de una enfermedad, por ejemplo, degenerativa, ya que sea terminal, etc. ¿Ya? Em, si el paciente presenta una capacidad restringida para los cuidados y el aseo personal, ya más presenta cierto más del 50% en cama, ya se le otorga 3 puntos. Es un paciente, cierto, que ya, cierto, ni siquiera puede hacer sus actividades básicas de aseo y confort, por lo tanto requiere de cuidadores, cierto, las 24 horas del día, ¿ya? Ahora, si tenemos un paciente en el cual presente una incapacidad total, ya que no pueda cuidarse de él mismo, ya de sí mismo, y presente, ¿cómo podemos evaluar, cierto, estos grados de incapacidad también? A través de otras escalas, cierto, que nos mide, por ejemplo, hay una escala de Bartel, cierto, que nos mide la dependencia. ¿Puede el paciente deambular? Puede comer, ¿cierto? Puede vestirse, puede ir al baño solito. Hay enfermedades que son tan invalidantes, ¿cierto? Que en un poco transcurso de tiempo ya generan esta condición en los pacientes de llegar a un grado 4, ¿ya? Y además, este paciente, ¿cierto? Como presenta una incapacidad total, ¿cierto? Para todas las actividades de la vida diaria, presenta el 100% del tiempo, ¿cierto?, en reposo, es decir, en cama. Es un paciente, ¿cierto?, postrado, ya que requiere de la atención, ¿cierto?,
por lo general, ¿cierto? Si no presenta mayor ciertos inconvenientes de salud, lo puede recibir en su domicilio, ya a través de una visita domiciliaria. Ya cuando está muy complejo, ¿cierto? Puede ser em, a través de un hospital. Ahora, ¿cierto? Cuando se le otorga un puntaje 5 según esta escala y estos autores, ¿cierto? Cuando, ¿cierto? El paciente ya lógicamente hubo un deceso de él, ¿cierto? Y hubo un fallecimiento y se encuentra ya difunto, ¿ya? Así que es importante, ¿cierto? Clasificar qué grado, ¿cierto? Tiene el paciente, ya que con esto se puede ver, ¿cierto? La necesidad de sus cuidados, ¿ya? Ahora, ¿cierto? ¿Quién brinda esta atención? ¿Ya? Dice que normalmente los que van a estar encargados de otorgar los cuidados paliativos, ¿cierto? Dice que estos equipos se encuentran en los centros donde se atienden los pacientes con cáncer, pero se dirigen a todo tipo de enfermedades, ya no solamente pacientes oncológicos. De hecho, teníamos el EPOC, que es una enfermedad respiratoria, ¿cierto? Pulmonar obstructiva, que es crónica, requiere de cuidados paliativos, ya no necesariamente de enfermedades, ¿cierto? Oncológicas. ¿Ya? Para acceder a ellos, solo necesitamos, ¿cierto?, que el médico tratante haga su remisión, ¿cierto?, al equipo de cuidados paliativos, ¿ya? Lo que, ¿cierto?, se puede, dice ahí, sugerir durante la interconsulta. ¿Quiénes, cierto, conforman este equipo, cierto, que entregan estos cuidados, cierto? Un grupo de profesionales de la salud, ya en los cuales están incluidos el médico tratante, ya que va a ser el encargado de la evolución clínica. Antes de seguir avanzando, ¿cierto? Según la gravedad, como les decía, algunos ya no tienen cese del esfuerzo terapéutico, es decir, una orden, una orden de no reanimar, ¿cierto? Es decir, de no aplicar ninguna otra medida, ya sea física, al aplicar, ¿cierto? Reanimación cardiopulmonar o de administración de medicamentos, ¿cierto? Solo se está esperando el deceso. ¿Ya? Y solo se les conecta hidratación para que ellos tengan un descanso, ¿cierto? Un buen morir y se les entrega los cuidados que sean necesarios hasta su fallecimiento. Ya que en general implica control de signos vitales, ¿cierto? Hidratación y el aseo y confort. Ya esos son los últimos cuidados, ¿cierto? Que se otorgan antes de llegar, ¿cierto? Al grado 5. Entonces, ¿quiénes son los encargados de realizar estos cuidados, ¿cierto? Este equipo de profesionales que contempla un médico que es el encargado, ¿cierto?, de su evolución clínica, ¿cierto? ¿Cierto? De la prescripción de los medicamentos, el enfermero, trabajadores sociales, ¿cierto? Para trabajar ahí con los psicólogos, ¿cierto? La dupla psicosocial, ¿cierto? Y otras disciplinas que dependiendo de la complejidad de la enfermedad y de las necesidades, acuérdense, del paciente y de la familia, se pueden integrar, como por ejemplo en algunos casos, em, ya fonoaudiólogo cuando tenemos pacientes con problemas de deglución, ¿cierto? Poquito kinesiólogos para ver la terapia kinésica o respiratoria, ¿cierto? Ver la necesidad, ¿cierto? Que tenga el paciente, ¿ya? Técnicos en enfermerías, incluso, ¿cierto? Estos pacientes, este equipo va, ¿cierto? Ejecuta sus cuidados de enfermería, ya sean hospitalizados o a través de visitas domiciliarias, pero ¿quién se queda con el paciente las 24 horas del día, cierto? Ya sea los familiares que se transformaron en cuidadoras, ¿cierto? O las cuidadoras o los auxiliares de enfermería, o cierto, si la familia tiene más acceso a pagar un técnico de enfermería, es el que se encuentra, ¿cierto? Eh, siempre con el paciente. Ya este es un equipo que va, ¿cierto?
y hace su visita domiciliaria, pero el paciente las indicaciones todas las hace cumplir, ¿cierto?, la familia a través de ellos mismos o a través de cuidadores. Entonces, ¿cierto? Este equipo multidisciplinario que está conformado, ¿cierto?, por una serie de distintas áreas ya de profesionales, ya sea del área netamente de la salud como del área social, ¿cierto? Van a ser los encargados de otorgar estos cuidados paliativos y alivio del dolor que están enfocados, ¿cierto?, al paciente. Ya directamente, ¿cierto? Un plan creado de acuerdo a las necesidades de él, ¿cierto? Y dependiendo de la gravedad y la patología que tenga, ¿ya? Esto, ¿cierto? Tiene este abordaje interdisciplinario donde todos trabajan en conjunto, ¿cierto? Para lograr el único objetivo en común, ¿cierto? Que es mejorar la calidad de vida del paciente. Médico, ¿cierto? De la prescripción, ¿cierto? De la evolución y ya en la última etapa, ¿cierto?, de constatar, ¿cierto?, el fallecimiento del paciente. Enfermera a través de los cuidados de enfermería, el TENS igual, ¿cierto? Una psicóloga para ver el ámbito de salud mental del paciente, la familia, un químico farmacéutico, ¿cierto?, que va a ser el encargado de llevar a cabo cierto, la medicación del paciente, ya a veces la piden en algunos formatos, ¿cierto? El químico farmacéutico la autoriza, crea la fórmula para este paciente, etc. El asistente social, ¿cierto? Para poder articular redes, ¿cierto? Sobre todo los pacientes que no tienen muchas familias, ¿cierto? No tienen redes de apoyo, ¿ya? De generar, ¿cierto? Instancias para que el paciente pueda sentirse, ¿cierto? Apoyado a través de terapia, ¿cierto? O de gestionar distintas alternativas, ¿cierto? De programas que le puede ir ayudando, como por ejemplo los programas de los de spam, ¿cierto? Em, de las mismas ayudas técnicas si las requiere, etc. Y el kinesiólogo, ¿cierto? Ocupado de lo que es un poquito la quinoterapia, porque si bien están postrados, ¿cierto? Si uno deja de realizar el ejercicio a los pacientes, ¿cierto? Disminuye aún más, ¿cierto? Lo que es la masa muscular y eso los debilita aún más, ¿ya? Ya dice que la atención domiciliaria, ¿cierto? Los cuidados paliativos, ¿cierto? Se verá la necesidad según la ECOG, ya que era esta corporación, ¿cierto? De oncología, este grupo de oncología que nos da estos grados, ¿cierto? De gravedad del paciente, ¿cierto? Para poder ver, ¿cierto?, si requiere o no de la atención domiciliaria. Ya será la necesidad, ¿cierto?, según este grado de, ¿cierto?, de gravedad en el usuario para realizar una visita domiciliaria, ¿cierto? Una vez al mes, ¿cierto? Cuidados paliativos no cuenta con un servicio de urgencia en caso de signos o síntomas de urgencia, ¿cierto? Estos se deben llevar em, inmediatamente al servicio de atención de urgencia o SAPU según, ¿cierto?, la disponibilidad. Ya, los pacientes que cursan por este tipo de enfermedades, la atención domiciliaria, ¿cierto?, se encarga, según la gravedad del paciente, de mantener, ¿cierto?, esa calidad de vida, de la administración de medicamentos, ¿ya? Y funciona de lunes a viernes, ¿ya? Entonces no tiene un servicio de urgencia cuando los pacientes se descompensan, ¿cierto? O se agravan, hay que recurrir, ¿cierto?, al tema de los servicios de urgencia, ¿cierto? Em, ya según la gravedad y, ¿cierto? Ahí lo más probable es, ¿cierto?, que los pacientes se hospitalicen y queden, ¿cierto?, con los cuidados paliativos de modo hospitalizado, ¿ya? Así que eso. Nos queda 10 minutos para las 8. Ya voy a revisar hasta dónde llegamos en la clase hoy. Ujú.
vamos a hacer un pequeño descanso, ¿cierto? Ahora a las 8 para continuar con el resto de materia, que para hoy día no nos queda mucho más que revisar, ¿cierto? Esta otra escala, ¿cierto? Em, y, ¿cierto? Cuáles son las herramientas básicas en el cuidado, ¿cierto? Y estas estrategias ya SKIC para poder evaluarlos, ¿ya? Vamos a tomar un pequeño descanso. Voy a dejar ahí. Y después, acuérdense que día tenemos prueba, entonces esto que estamos viendo hoy se lo sumamos a lo de la semana pasada. Ya, no sé si se me quedó alguien más en espera, no. Solo se conectaron 10. Ya, así que eso, nos vamos a tomar un pequeño descanso y volvemos a clase. Una pregunta, Diga, ¿esto también ingresa a la prueba de hoy? claro, como lo dije al principio, la clase de hoy Ok. voy a Ujú. volver a proyectar el cronograma, ¿cierto? Acuérdense que Ya, este cronograma yo se los envié igual al sí, WhatsApp, ¿ya? sí, Por sí. ende, Lo que ¿cierto? pasa es que yo ingresé un poquito tarde porque salí tarde del trabajo. No se preocupe, ya Ajá, acuérdense, ya que la clase queda grabada, igual yo este temario lo sí. mandé, ¿ya? Entonces ustedes se pueden Ujú. guiar aquí donde dice fecha 22, que fue la Sí, clase de la semana pasada, ¿cierto? Y salen todos sí, los lo de... temas que revisamos, ¿ya? Y que Ajá, yo ahora igual hice un pequeño resumen, Profe, ¿ya? Y ahora profesora, estamos perdón. viendo la clase del 27 y como tienen rojito, corresponde hoy día a una evaluación, a la primera. Ya a la después prueba, sí. nos queda la clase del jueves, que es el manejo de los síntomas más frecuentes, y luego, ¿cierto? El abordaje en la dimensión espiritual, ¿cierto? Y en la fase terminal del usuario, ya el manejo del duelo, y tendríamos la prueba, la segunda prueba, y con eso se termina el módulo. Es bastante cortito, son solo 4 clases y 2 evaluaciones simplemente, ¿ya? Así Profe, que, dígame. profesora, todo ese material que usted nos estamos repasando está está para nosotros sacarlo. Claro, si ustedes se meten en su plataforma, en el módulo que Ajá, dice cierto cuidados cuidado paliativo. paliativos, ustedes descargan el PDF, ¿ya? Siempre van a tener acceso al material, Ok, ¿ya? ok, allá. Independiente si Ok, se sí, sí, sí. conectan o no Ya, a clase, tienen el material, ¿cierto? Que es el mismo que el con el que realizo la clase. Es distinto, el de ustedes está en PDF, el mío, ¿cierto? Tiene otras cosas, ¿cierto? Como el temario, qué sé yo. Pero antes que empiecen los módulos siempre están cargados todos los materiales, ¿ya? Para que usted lo ok. pueda leer si quiere antes de la clase, prepararse, consultar las dudas, etc. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna consulta? Si no, nos vamos a ir, ¿cierto? A recreo y volvemos en unos 10 a 15 minutos.
Ya chicos, son las 8:11, ahí nos tomamos un pequeño break, ¿cierto? Y a ver si se conectaban más compañeros. Al final terminamos la clase con 10, ¿ya? Vamos a continuar, ¿cierto? Hoy día es nuestra segunda clase de cuidados paliativos y nos corresponde evaluación, ¿ya? Estábamos viendo, voy a compartir la pantalla para que puedan ir viendo el material, ¿ya? Estábamos viendo, ¿cierto?
que dentro de los cuidados paliativos, quienes los otorgan, ¿cierto? Es un equipo multidisciplinario que está conformado por distintos, ¿cierto? Profesionales del área de la salud, cada uno interviniendo, ¿cierto?, para mejorar la calidad de vida del paciente a través de su área de expertise, ¿ya? Nos decía adelante que es cierto que existían ciertos criterios, ¿cierto?, que se necesitaban para otorgarle a un paciente estos cuidados paliativos, ¿ya? Ahora, ¿cierto?, de qué dependía, ¿cierto?, si estos cuidados se realizaban de forma ambulatoria, de forma, ¿cierto?, de visita domiciliaria o también puede ser hospitalizado. Esto iba a depender, ¿cierto?, de la gravedad, ya, de la gravedad del paciente. Y para poder establecer esa gravedad, ¿cierto?, es que existen algunas escalas con las que se puede evaluar, ¿ya? Estábamos revisamos la de acá, ¿cierto?, que esta es específica, ¿cierto?, para los pacientes oncológicos. Ya, por eso dice que es un grupo cooperativo de oncología, ¿cierto?, el que se encargó de crear esta escala que va desde el grado 0 hasta el grado 5. Entonces, ¿qué buscan estas escalas? Ya, la escala de ECOG, ya, es poder, ¿cierto?, de una forma práctica, a través de distintos, ciertos criterios que tiene ahí, medir la calidad de vida de los pacientes con cáncer, ¿ya? Em, ¿Cierto? Porque estas vidas de estos pacientes a veces presentan un cambio bastante brusco que se presenta en muchos casos de un día para otro, ¿cierto? Y a veces en transcurso de meses en los cánceres que son menos agresivos, pero otros en días, ¿ciertos? Los que son más terminales, ¿cierto? Que se detectan avanzado, ya se deteriora el paciente en poquísimos días, ¿ya? Entonces, ¿qué objetivo tiene, cierto, poder conocer esta escala? Ya es poder objetivizar, ¿ya? La calidad de vida del paciente, ¿ya? Por eso después la mezcla acá, ¿cierto? Que en el fondo, acá, aparece que la escala de ECOG iba del 0 al 5. En cambio, acá tenemos una mezcla, ¿cierto? Una comparación. Aquí tenemos ECOG, solo que la tenemos del 0 al 4, ya porque el 5 era cuando se encontraba fallecido el paciente, ¿ya? Y acá, ¿cierto? Le tratamos de dar este performance status, ¿ya? De la calidad de vida de los pacientes. Para eso, ¿cierto? Tenemos aquí una analogía, ¿cierto? Que nos dice cuando el paciente presenta entre el 80 o el 70%, ¿cierto? De la puntuación, es que en esta escala, ¿cierto? Está en el 0. Es que es el paciente asintomático, ¿cierto? Tiene una vida activa. En cambio, ya si disminuye, ¿cierto? Puede presentar, ¿cierto? Similar al grado 1, donde comienza a presentar síntomas de la enfermedad, pero, ¿cierto? Se atiende de forma ambulatoria y es capaz de realizar actividades, ¿cierto? De la vida cotidiana. Por eso dice capaz de realizar actividad ordinaria. Cambio ya cuando vamos en una reducción del 60 al 80% en el grado 2, ¿ya? Donde el paciente aún se atiende de forma ambulatoria y es capaz, ¿cierto?, de generar algunos ítems del autocuidado, ¿cierto? Pero es incapaz, ¿cierto?, para la vida activa, ¿ya? Es decir, el trabajo, ¿cierto?, hacer actividades que requieran mayor, cierto, fuerza, elaboración, cierto, más concentración y presentan la mayor cantidad, ¿cierto?, el 50% del día en reposo, ¿cierto?, al menos del 50%. Y cuando ya presentan más del 50% del tiempo de su vida diaria en cama, ¿cierto? Y necesitan una ayuda parcial para el autocuidado, este paciente está, ¿cierto? Presenta un grado de dependencia, de postración, y, ¿cierto? Puede ser entre el 40 al 30%, ¿cierto? Y esto equivale al grado 3 en la otra escala, ¿ya?
En cambio, ¿cierto? El grado 4, aquí el paciente está totalmente postrado, no que presenta algún grado, ¿cierto? Y se pasa la totalidad del tiempo, ¿cierto? En cama, es decir, presenta un 100% de sus actividades de la vida diaria las realiza en cama, ¿ya? Entonces, incapaz y es dependiente para todos los cuidados si es que está todo el día en cama, ¿ya? ¿Cierto? Es una forma de generar una evaluación, ¿cierto? De la calidad de vida del paciente para poder, ¿cierto? Discernir si ese paciente lo vemos de forma ambulatoria, ¿cierto? O lo vemos de forma, ¿cierto? De visita domiciliaria, ¿cierto? Ya por su condición, ¿cierto? Su gravedad, su condición de postrado. Acuérdense que esta, la de ECOG, iba del 0 al 5. Si tuviéramos que poner el 5, ¿cierto? Aquí, que es cuando estaba difunto, ¿cierto? Que sería, ¿cierto? Menos del 10%, es decir, que ya no presenta, ¿cierto? Una compatibilidad con la vida, ¿ya? Su defunción, ¿cierto? Es irreversible. Alguien, ¿cierto? Que ya falleció y hubo el cese, ¿cierto? Ahí del paciente. Ahora, ¿cierto? Así como existen estas escalas en las que nosotros podemos objetivizar, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es la magnitud del daño, de la invalidez que provoca la enfermedad, ¿cierto? Del paciente, y poder de esa forma organizar los cuidados en una persona. También hay que tener cuidado con la información que uno da, ¿ya? Como les decía la otra vez, estos diagnósticos en muchas ocasiones primero generan un daño que es el impacto psicológico que tiene tener la enfermedad, ¿ya? La poca aceptación, ¿cierto? Y el desconocimiento de los posibles tratamientos, de hecho, de en cierto modo, ¿cierto? Invalidan primero mentalmente a la persona, la pone en shock, ¿ya? No es, ¿cierto?, una información que se deba recibir solo, ¿cierto? O que sea agradable, ¿cierto?, recibirla. Ya a veces uno va por un simple chequeo al médico, ¿cierto? Y le detectan algún tipo de cáncer o alguna enfermedad neurodegenerativa, ¿cierto? Y sabemos que va a costar la expectativa de vida de ese paciente, ¿ya? Em, Así como existen estos criterios para poder evaluar, ¿cierto?, la gravedad, también existe una escala, ¿cierto?, que, ¿cierto?, que nos permite cómo comunicar esas noticias, ¿ya? Y que la vamos a revisar acá, ¿cierto?, en la clase de hoy, ¿ya? Para que vean que todos los cuidados, ¿cierto?, están articulados y por lo mismo existe, ¿cierto?, distintos profesionales con el cual nosotros podemos contar, ¿ya? Por lo general, los médicos, ellos se encargan como de la parte médica y llegan y dan un diagnóstico, ¿ya? Y dejan petrificado, ¿cierto?, al usuario. Es como lo que le pasa a los pacientes, ¿cierto?, diabéticos, cuando se generan una lesión en sus extremidades, ¿cierto? Y consultan en la urgencia. Y la primera solución que le da, ¿cierto?, el médico de urgencia, ¿cierto? Listo, hay que amputar su extremidad, ¿ya? Entonces los pacientes quedan choqueados y inmediatamente no aceptan el tratamiento. Y son días, ¿cierto? Que si nosotros tuviéramos el quino, ¿cierto? La capacidad de darle al paciente a entender, ¿cierto? Por lo que está pasando, ¿cierto? Y que lo pueda procesar de mejor forma, quizás habría una mejor aceptación, ¿ya? Em, Ahora, ¿cierto? ¿Cómo se entregan estos cuidados, ¿cierto? ¿Cómo viene el abordaje? ¿Cuáles son las herramientas básicas que tiene que tener, ¿cierto? Este programa de cuidados paliativos. ¿Ya? Por eso nos dice cuáles son las herramientas básicas en cuidados paliativos. ¿Ya? Un modo de abordaje, ¿cierto? En el cual entreguemos los cuidados, ¿cierto? La evaluación del paciente y
la forma de la comunicación de las malas noticias, ¿ya? De noticias, ¿cierto? Que no son muy agradables, sobre todo cuando es peor dar la noticia, a lo mejor cuando uno recién recibe el diagnóstico, hoy en día la gente muy esperanzada, cuando dicen, no, si tiene solución, me voy a hacer la quimio, todo. Y a veces pasan periodos, sí que hay remisión de los del cáncer, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que a veces vuelven. Entonces, esa sensación de que saber que va a volver y que le comuniquen nuevamente, no sabes que el cáncer ha vuelto, es más devastador incluso que el primer diagnóstico, ¿ya? Porque, ¿cierto? Después de haber luchado, ¿cierto? De haber logrado salir de la enfermedad, ¿cierto? Que vuelva, ¿cierto? Saber que siempre va a poder estar ahí, ya es bastante complejo, ¿ya? Entonces, el modo de abordaje, ya que es una herramienta básica de los cuidados paliativos, incluye siempre la valoración, ¿cierto? Del paciente multidimensional, ¿ya? Que debemos valorarlos, como les decía adelante, en un ser, ¿cierto? Integral, ¿cierto? Como un todo, como todo lo que significa una persona y no solo como una enfermedad, ¿ya? Por eso, ¿cierto? Esta valoración multidimensional integra, ¿cierto? Distintas esferas, tanto el área física, psicoemocional, ¿cierto? Cómo está la parte afectiva, ¿cierto? Cómo está la salud mental para poder abordar esa enfermedad, lo social, ¿cierto? Si tenemos las condiciones necesarias, tenemos las redes de apoyo necesarias, ¿cierto? Y también desde el área, ¿cierto? No menor, desde el área espiritual. Como les decía, hoy en día la gente todavía tiene muchas creencias, ¿cierto? Sobre todo creencias en salud o creencias espirituales, ¿cierto? A la cual aferrarse. Ya nosotros siempre debemos respetar las creencias de los pacientes, ¿cierto? Porque em, ¿cierto? Es un derecho que tienen ellos. Ya, mucha gente con mucha esperanza a pesar de diagnósticos desfavorables, ¿cierto? Por eso nosotros nunca podemos asegurar que se va a mejorar, ¿cierto? Que si cree, por ejemplo, en algún santo, que será un milagro, ¿cierto? No podemos nada más que respetar, ya, por un tema de derecho y de la dignidad del paciente, las creencias que tiene. ¿Ya? No podemos burlarnos ni tampoco podemos asegurarle, ¿cierto?, que eso realmente va a pasar, porque estas enfermedades tienen un pronóstico, la verdad que es bastante desconocido, ¿cierto? Y no sabemos en qué momento puede ser fulminante, ¿ya? Y evaluar al paciente, ¿ya? Siempre conocer los antecedentes personales, ¿cierto? La evolución de la enfermedad, ya los síntomas que describe el paciente, ¿cierto? Si presenta mucho, por ejemplo, náuseas, ¿cierto? Mucho dolor, por eso nos pone EVA, ¿cierto? Para evaluar la condición del paciente, el dolor, ¿ya? Em, Realizando siempre la exploración física, ¿cierto? El examen físico de los pacientes, las pruebas complementarias, ya diagnósticas, como biopsias, TAC, tomografías, ya, etcétera, ya, resonancia, ¿cierto? Para poder ver si se expande o no em, las células, ¿cierto? Que son cancerígenas, ¿ya? También, ¿cierto? Siempre evaluar, ¿ya? El, el estado cognitivo de los pacientes, ¿ya? ¿Qué tan vigentes, ya sobre todo si es avanzada edad, ya si presentan, ¿cierto? Sus actividades cognitivas intactas, es decir, la capacidad de poder generar una acción de pensamiento cognitiva, de poder tomar decisiones, ¿cierto?
porque es cierto, los pacientes que su cognición está alterada, lógicamente, aún así necesitan más ellos el tutor, ¿ya? Para eso aplicamos, cierto, escalas donde valoramos, cierto, que ahí nos dice, está en inglés, un cuestionario, ¿cierto? Tenemos uno que se llama el mini mental, que es abreviado, ¿cierto? O si no, un cuestionario, ya, de Fisher, ya, que es para medir, cierto, la situación funcional del paciente. Incluso nos dice ese cuestionario si puede realizar las actividades diarias de su vida, si puede manejar el dinero por sí mismo, ya, si puede vivir solo, ya, o si tiene alteraciones cognitivas ya, como alucinaciones, pérdida de memoria, etc. ¿Ya? También evaluar, ¿cierto?, si el paciente puede realizar, ¿cierto?, las actividades de su vida diaria, es decir, el grado de dependencia que tenga a través de la escala de Bastel, ¿ya? Em, Ver, ¿cierto?, si puede deambular, desayunar, preparar su propio alimento, ducharse, ¿cierto?, si utiliza pañal, ¿cierto?, etc. Ya si requiere actividades solo para ayuda solo para vestirse, por ejemplo, o para la vida diaria, ¿cierto? Para todas las actividades, ahí se le otorga el 100% y es una persona totalmente dependiente, ¿ya? Que ahí nos pone el otro cuestionario, ¿cierto? Em, ya el que vimos acá, el que se llama el Karnofsky, ya que nos mide, cierto, también si el paciente puede o no realizar sus actividades diarias, si pasa más tiempo en situación de postración, cierto, que haciendo su vida activa, ¿ya? También es importante, cierto, siempre evaluar la situación emocional del paciente, la situación psicofamiliar, que también está en esas redes de apoyo y cómo está emocionalmente esa familia, ¿ya? Em, si presenta, cierto, inquietudes en cuanto al tratamiento, inquietudes espirituales, existenciales, cierto, y el grado, cierto, de información que el paciente maneje de acuerdo, cierto, a sus capacidades. Ya recuerden que los pacientes siempre están en todo su derecho de poder, cierto, preguntar de su diagnóstico cuando tienen lógicamente todo su estado cognitivo intacto, ¿cierto? Se les tiene que informar, ¿cierto?, de cómo va su proceso de salud, ¿ya? ¿Qué cáncer tiene? ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Qué pasa si no me trato? Los efectos adversos de los tratamientos, ¿ya? Incluso en algunos países, aquí en Chile, igual de repente llegan medicamentos que están en estudio, ¿ya? Es decir, no han sido probados en personas, ¿ya? Em, en personas, ¿cierto?, que estén autorizados y hay que realizar estudios, ¿cierto? Estudios clínicos donde se dan a probar estos fármacos. Ya hay uno firma un consentimiento, ¿cierto? Ya donde puede, ¿cierto?, decir si participa o no del ensayo clínico, tratando de buscar, ¿cierto?, alguna mejora probando algún medicamento. ¿Ya? Puede, ¿cierto? Tiene que estar al tanto de toda esta situación, no se puede experimentar con los pacientes, ¿cierto? También, ¿cierto? De las inquietudes espirituales y existenciales que tengan, ¿cierto? Los pacientes. A veces muchos pacientes, ¿cierto? Que tienen, ¿cierto? Son más apegados a la religión, ¿ya? Tampoco, o más espirituales, ¿cierto? Algunos ni siquiera aceptan tipos de tratamientos porque piensan, cierto, que están yendo contra la naturaleza, por así decirlo, ¿ya? En cambio, cierto, otros se aferran a la fe, cierto, no consumen los medicamentos por el hecho de, cierto, que a través del poder de la oración, cierto, de que han, han escuchado hablar de personas, cierto, que a través de la oración, cierto, se han sanado. ¿Ya? Y otra, cierto, que es como algo más complementario, sí, en su tratamiento, pero es una forma de esperanzador, ¿cierto?
y muchos, ¿cierto? O sea, se preguntan, perdón, ¿qué va a suceder una vez que fallezca? ¿Ya? Las personas hay que respetar, ¿cierto? Toda su espiritualidad, ¿cierto? Y como les digo, algunas no firman su orden de reanimación, ¿ya? Porque saben, ¿cierto?, que el pronóstico no es muy alentador. Para esto, para estas situaciones, que también es una herramienta básica de los cuidados paliativos, tenemos una forma, ¿cierto?, de comunicación de estas malas noticias, de esta noticia que es tan poco favorable, ¿cierto?, que es y cómo informar un cáncer, ¿cierto?, u otra enfermedad, ¿cierto?, con pronóstico terminal. ¿Ya? Esta estrategia es una sigla y se abrevia como SPIKES. Es una sigla que está en inglés, donde cada una de las letras significa una situación en la que cómo debo comunicar esta información. ¿Ya? Que en inglés, ¿cierto? La S de sitting, la P de percepción, ya la I de invitación, ya la K de can know, que es como preguntas, la E de empatía, ¿cierto? Y la S de estrategia, ya que están escritas en inglés, ¿cierto? Y esta estrategia, SPIKES, es de gran utilidad, ¿cierto? A la hora de yo poder dar un diagnóstico que es bastante chocante, ¿cierto? Y que puedo hacer que la persona quede inmediatamente en shock, desvalido, ¿cierto? Tratándola de hacer que el paciente la vaya digiriendo y la vaya asimilando. Como les decía, cuando uno, como muestran en las películas, oh no, me vine a hacer el chequeo mensual y el doctor ahora el resultado le dice, no, usted tiene cáncer. Y la persona en su cabeza solo suena cáncer, cáncer, no escucha nada más, no presta atención, ¿cierto?, a lo que es los síntomas, ni los tratamientos, ni las posibles alternativas, ¿cierto?, de tratamiento, y se va choqueada para la casa y no le cuenta a nadie. ¿Ya? Hoy en día, ¿cierto? Existe esta forma que nos enseña, ¿cierto? Esta estrategia, cómo lidiar con esos casos, ¿ya? Y como les decía, ¿cierto? Aquí está, ¿ya? La sitting de entorno, la P de percepción, la I de invitación, la K de información, la E de empatía y la S de estrategia. ¿Ya? ¿Qué nos dice primero, cierto, el entorno? Cuando damos una noticia de este calibre, cierto, no podemos hacerlo, cierto, en cualquier parte, ya en cualquier lugar, cierto. Por eso siempre cuidar la privacidad, ya. em, Intentar, ¿cierto?, que cuando vamos a dar este diagnóstico o comunicarlo, la persona siempre esté acompañada, ¿ya? Mantener un contacto tranquilo y sereno, ¿ya? Y sí avisar, ¿cierto?, de posibles interrupciones, ¿cierto?, en caso de que las pueda prever con anterioridad, ¿ya? Es decir, cuando doy una información de este tipo, siempre cuidar la privacidad, asegurarme, cierto, que el paciente esté acompañado, ya que va a ser una información que va a ser muy devastadora, ¿ya? Puede dejar choqueado al paciente, de hecho puede salir deambulando, ¿cierto?, a la calle y tan distraído por el diagnóstico que lo atropellen y que muera antes, ¿cierto?, de que lo atropellen que de la propia enfermedad. ¿Ya? Después la P, ¿qué nos dice que involucra? La percepción, ¿ya? Dar, ¿cierto?, la instancia, explorar, valorar qué sabe el paciente hasta el momento. Si sabía, si sabe lo que es un cáncer, si sabe que hay tratamientos, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Ver, ¿cierto?, siempre ante qué usuarios nos enfrentamos, ¿ya? Para saber, ¿cierto?, cómo continuar con la entrega de información, ¿cierto?
las distintas alternativas de terapias que puedan haber, ¿cierto? Incluso encaminarnos un poquito más, ¿cierto? A lo que es después la información acerca de los cuidados paliativos, etc. ¿Ya? La I de invitación, ¿cierto? Aquí, ¿qué debo explorar? Debo explorar, ¿cierto? Debo valorar, debo darle la instancia, ¿cierto? Em, de que el paciente, ¿cierto? Consultar qué desea saber, ¿ya? Y en qué grado de profundidad, ¿cierto? Acerca de la información. Acuérdense que hoy en día, sobre todo, nosotros somos muy buenos para meternos a internet, ¿ya? Y a veces buscamos, oh, me salió un salpullido y tengo comezón. ¿Y qué le parece? Cáncer de piel, lo primero. Entonces, como que ya es impactante. A veces uno se me dice, hoy tengo inflamado un ganglio, cáncer. Todo, ¿cierto? Porque son síntomas que se comparten, ¿ya? Pero por eso es importante, ¿cierto? Ir al médico, ¿cierto? Realizarse el chequeo ante cualquier, perdón, ante cualquier sintomatología de forma anormal que tengamos, ya sobre todo los cánceres que son prevenibles, como el cáncer de mama, el cervicuterino, el testicular, hacer énfasis en el autoexamen, ¿ya? Y si detectamos algo, ir, ¿cierto?, al médico correspondiente. Siempre es cierto hacer esta exploración. ¿Qué tanto quiere saber el paciente? Algunos solo dicen, no, ya me dijo tengo cáncer, no quiero saber nada más, me iré a mi casa, ¿cierto? A disfrutar los últimos momentos que me quedan. Otros, no, no quiero saber, solo me voy a entregar, ¿cierto? A la terapia. Seguiré todo, pero no quiero tener más información, ¿cierto? De lo que me va a pasar a futuro, ¿cierto? No quiero asustar a mi familia, tampoco quiero asustarme. Ya, siempre explorar qué desea saber la persona, ¿cierto? Y en qué profundidad. La K, ¿cierto? Que al traducirlo la ponemos como la información, ¿cierto? ¿Qué nos dice? Ya que debemos aquí advertir de las malas noticias. Utilizar, ¿cierto? Un lenguaje que sea claro, ya que sea preciso y adaptado al nivel sociocultural y emocional que tenga el paciente, ¿ya? Explicarle en forma clara y sencilla, ¿cierto? Por ejemplo, de que la quimioterapia presenta efectos adversos, provoca mucho vómito, mucho cansancio, caída de cabello, ¿cierto? Pero de acuerdo, ¿cierto? Con el tino a la complejidad del paciente. Si es un paciente con poco cierto nivel educacional, no le vamos a hablar con el lenguaje técnico que corresponde, ¿ya? Algo más coloquial, ¿cierto? Adaptado a su nivel sociocultural. Y también al emocional, ¿ya? Porque no le vamos a decir, no, usted se va a tomar se va a hacer esta quimio y va a estar todo pelado, se le va a caer todo el pelo, ¿ya? ¿Cierto? Sobre todo a las mujeres, eso afecta emocionalmente, ¿cierto? Saber que va a perder su cabellera, ¿ya? Evitar tecnicismos, ¿ya? Fraccionar la información y comprobar su comprensión periódicamente, ir chequeando. ¿Comprendió lo que se le va a realizar hoy? ¿Por qué se le va a realizar? ¿Cierto? Evitar frases como no hay más que podamos hacer, ¿ya? O también las que sean como muy alentadoras, o en este caso, ¿cierto? Las que indiquen mucha gravedad. Ya sabemos que un cáncer, ¿cierto? Tenemos dos opciones, o lo tenemos en remisión, o, ¿cierto? Termina con un desenlace fatal, ¿ya? Pero, ¿cierto? Es desesperanzador para el paciente escuchar de parte del área médica, ¿cierto? Del área de la salud, y no hay mucho que es lo que se puede hacer, ¿ya? Siempre se puede hacer algo, aunque sea cierto, aplicar los cuidados paliativos para mejorar la calidad de vida, ¿cierto? De ese paciente que se va a morir, ¿ya? Em, Probar, ¿cierto? Evitar esas frases, ¿ya? Em, y es lo preferible dar esta información, ¿cierto? A los tutores o al familiar, ¿cierto? A cargo de este paciente. Evitar presionar al paciente, ¿cierto? ¿Cierto? Presionar al paciente con frases como tiene un cáncer muy grave, ¿cierto?
ya haciendo alusión de que si no se atiende inmediatamente hoy, el cáncer mañana mismo lo va a tener muerto, ¿cierto? Va a estar muerto. Hay cáncer que son ya cuando, ¿por qué? Tenemos distintas opciones de por qué las personas detectan a tan avanzado, ¿cierto? Un cáncer. Primero porque a veces pasó por desapercibido, ¿cierto? Y no presentó cierto malestar hasta que un día hizo metástasis, ¿cierto? Y presentó los síntomas. O si no, nunca lo hubiese descubierto, ¿ya? Eso yo digo el mejor de los cánceres que tenemos porque tuvo una vida plena y de un día para otro aparece el cáncer, ¿cierto? Y en el tiempo, ¿cierto? Como está tan avanzado, ¿ya? Solo entrega los cuidados paliativos, ¿ya? Pero hay otros cánceres que son totalmente tratables, ¿cierto? Y hay que evitar, ¿cierto? Presionar al paciente, ¿cierto? Que es muy grave, que si usted, ¿cierto? No se trata, va a fallecer, etc. ¿Ya? Em, ¿Ya? Ir de noticias de menos a las más malas. Siempre dar las buenas noticias, ¿cierto? Y luego las malas a estar atento a señales que surjan, ¿cierto?, en el paciente que no quiere saber más. Ya cuando uno está como explayándose, dándole, no, es que hoy día este cáncer lo que va a hacer, se le va a caer el pelo, supongamos un cáncer de la piel, le van a hacer lesiones. Es impactante ya que uno le digan cáncer, imagínense que le diga que se le va a caer toda la piel, ¿ya? Entonces siempre estar atentos si a veces los pacientes están tan chequeados que uno siente que lo están escuchando, pero la verdad es que como que están idos. Solo con la primera frase se quedó y usted le da, lo bombardea con malas noticias, ¿ya? Lo más probable es que ese paciente se haya bloqueado automáticamente porque no quiere saber cuáles son las Profe, consecuencias. disculpe que la interrumpa. Dígame. Eh, Estoy con un problema aquí en mi trabajo, pues estoy de turno de noche. Ya, pero igual estoy escuchando la clase, ¿ya? Ya, no se preocupe. No, Ya, que justo me llegaron apoderados a entregarme remedio y todo eso. ¿Ya? ya, no se preocupe, solo acuérdese de ver, ¿cierto? Deje anotadito ahí en el chat, ¿cierto? Para dejarla presente, porque ya nos quedan 15 minutitos de clase y Ya, vamos a profe. pasar lista. Ya. Ya. Entonces, la E de empatía, que es identificar las emociones y su causa, dar tiempo a que las puedan expresar y responder las emociones desde el respeto y mostrar comprensión, ¿ya? Siempre ponerse en el lugar del otro, ¿ya? En salud, ¿cierto? Sobre todo hace mucho falta esto y todos los profesionales, ¿cierto? La tenemos que tener, ¿ya? Tener empatía con alguien que está pasando por un proceso de salud, de enfermedad, ¿cierto? Y sobre todo que sabemos que a lo mejor no se va a recuperar. Ya no cuesta nada, ¿cierto? Ser empáticos. La estrategia, ¿cierto? Tratar de resumir la información, resolver las dudas, comprobar, ¿cierto? Los malentendidos que tenga, ¿cierto? Porque también recordemos que los pacientes, ¿cierto? Escuchan lo que quieren escuchar, ¿ya? Y si yo le ofrezco una alternativa de tratamiento, ¿cierto? A lo mejor ellos piensan que se van a curar, ¿cierto? En ese sentido, siempre dar la información atingente, ¿cierto? Asegurarme de que él la haya entendido bien, ¿ya? Em, de cuidados, así compartir responsabilidades y ofrecer una nueva cita en el caso de que sea necesario, ¿ya? Entonces ahí tenemos esta estrategia, ¿ya? Que se abrevia como SPIKES, ¿ya? Donde cada una de las letritas las revisamos hoy y significa algo distinto. La S de entorno, la P de percepción, la I de invitación, la K de información, la E de empatía y la S de estrategia. ¿Ya? Es una forma, ¿cierto? Es una estrategia de cómo otorgar malas noticias. Y nos queda lo último, antes de terminar, hasta aquí, para que lo vean, ¿cierto? Llega la evaluación de hoy, ¿ya? Que hasta la diapositiva, ¿cierto? El PDF que dice cómo se realiza la atención por cuidados paliativos, ¿ya? Se identifican las necesidades del paciente a través de estas distintas escalas, ¿cierto? Que nos piden la gravedad, ¿cierto? Y también de su familia. Ya siempre viendo al paciente, ¿cierto? Como una forma integral, evaluando en todas sus esferas
psicoemocional, psicosocial, física, etcétera, espiritual, ¿cierto? Se realiza también una valoración completa de los aspectos médicos, ¿ya? Como decía, de las consecuencias psicosociales y espirituales, que es lo que contrae tener esta enfermedad, aparte de todo lo médico, ¿cierto? Una anamnesis, ¿cierto? Antecedentes mórbidos, medicamentos, etcétera. Se define cuáles son los miembros del equipo, ¿cierto? De cuidados paliativos que son necesarios para abordar, ¿cierto? A un paciente de forma integral y de poner en marcha el plan de tratamiento, ¿ya? No todos los pacientes requieren de los mismos cuidados, por ende no requieren todos de este mismo equipo multidisciplinario. Ya alguno no necesitará, por ejemplo, de apoyo social porque tiene una buena red de apoyo, son una familia unida, etc. Pero a lo mejor es una familia como están unidas, ¿cierto? Que va a ser necesario intervenirla a través de lo psicológico para que puedan enfrentar el duelo, porque las familias, ¿cierto? Que son muy unidas, cuesta mucho aceptar esta noticia, ¿cierto? Y dejar ir, fallecer a sus seres queridos, ¿ya? Se brinda educación a las familias, ¿cierto? Sobre y a la familia, a los cuidadores, ¿cierto? Sobre las estrategias del cuidado para el paciente, ¿ya? Se definen entonces quiénes son los miembros que van a integrar este equipo de cuidados paliativos, si son necesarios para la atención integral del paciente y si se pone en marcha, ¿cierto? El plan de tratamiento. Y por último, se realiza un seguimiento y una evaluación de curso, ¿cierto? De la enfermedad del paciente y se toman las medidas respectivas, ¿ya? Siempre en toda el área de salud, ya donde se atiendan pacientes, tenemos cierto que estar evaluando, ya cómo está funcionando, si está asistiendo a terapia, cómo está, cierto, recibiendo esa terapia, si es que es domiciliaria, cierto, ya para evaluar, cierto, y en los casos cuando los pacientes no se acercan, cierto, los que son ambulatorios, tomar las medidas respectivas, que es hacer rescate de pacientes. Ya puede ser que incluso ese paciente haya fallecido, ¿cierto? Y si yo no hice un seguimiento, no tengo cómo saberlo, ¿ya? Así que eso. Nos quedan 10 minutitos. Acuérdense que hoy día tenemos la prueba, ya a las 9:30. La van a encontrar en su plataforma. Voy a cargar la lista por mientras. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Ya toman agua. Vamos a cargar la lista y con eso damos finalizado, ¿cierto? La prueba, o sea, la clase de hoy. Ya acuérdense que hay prueba y que va a estar disponible. Les voy a dejar el link abierto hasta las 10 de la noche de mañana, ya para que puedan dar su prueba. Y nos queda la clase del jueves y la del martes, ¿cierto? Si el cronograma todo sigue tal cual, ¿cierto? Terminaríamos el martes que sigue con la segunda prueba, ¿cierto? Y terminamos el curso de cuidados paliativos, ¿ya? Este le va a servir mucho porque la mayoría no se dedican mucho al cuidado del adulto mayor, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Ellos también están con cuidados paliativos, si bien algunos no tienen cáncer, pero ya su grado de calidad de vida, ¿cierto? No es bueno. Entonces requieren de mucha atención, ya, de muchos cuidados. Vamos a auxiliar de enfermería 1, cargando la lista. ¿Qué examen pendiente? Pregunta algo una compañera. Parece que esta es la primera prueba que damos en este módulo. Lo que pasa, profesora, es que algunas personas todavía tenemos exámenes pendientes con el módulo anterior. Por ejemplo, yo, hoy día me dijo el profesor
que a las 8, 8:30 me subían la prueba a mí, pero esto es por interno, aparte. Así que no, de repente ella también está en la lista de las personas que debemos exámenes o pruebas. Desconozco. Acuérdense que cada prueba, ¿cierto? Con el profesor, ¿cierto? Como saben, el que le hizo el módulo, ¿cierto? Si tienen pruebas recuperativas. Ya yo desconozco qué pruebas deben, ¿cierto? Y con qué Sí, profesor. ¿Ya? el profesor nos dijo que nos comunicáramos con el interno. Yo me comuniqué con el interno y me dijo que él me subía a mí, o sea, en el WhatsApp que tengo con él conversando, que me subía él la prueba para que yo pueda entrar. Y yo Ah, creo que lo mismo he hecho con las personas que se han comunicado. claro. Entonces, ahora voy a ver qué compañera es para decirle que se comunique con él directamente. Ya, claro. Respecto a eso, le va a tocar la suerte que va a tener que dar dos pruebas al mismo día. Ahí se sacó el premiado. Ese es el problema, ¿cierto? Sí, De sí, lo atrasar. sé. ¿Ya? Pero cierto, no se atrasen más con las pruebas, ya como solo si son casos como muy extraordinarios. Vamos a pasar a la lista del día 27. Valesca Riaza, Janet Atencio, Jessica Betancourt, Miguelay Calle, Araceli Cañón, Mari Caru. Alguien se está conectando acá. Carvajurca, señorita, buenas noches. Presente, señorita, buenas noches. Ahí estaba, lo puedo minimizar. Ahí estaba, íbamos en Mari. Jacqueline Cruz del Castillo. Buenas tardes, presente. Buenas noches, Buenas perdón, noches. presente. Marjorie Espinosa Campos. Marcela Fleming. Buenas noches, profesora, gracias. Buenas noches. Javier Galindo. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Presente. Ya, buenas noches. Nicole Gómez. Abdiayen. Magali Ahmed. Magali Silavi. María Leighton Merino. ¿Quién me dijo presente? Vamos. Mari Martínez. Buenas noches, profe. Buenas noches. María Leighton no está. Vitalia Méndez. Alejandra Mendoza. Maritza Moreno. Sara Pérez. Catherine Reyes. Buenas noches, profesora. Catherine, buenas noches. Tatiana Rodríguez. Buenas noches, profesora presente. Buenas noches. Olga Ruiz. Profesora presente. Buenas noches. Ana Ruiz. Mónica Torres y Julieta Valdés. Sí, profe, Mónica Torres. Buenas noches. ¿Y quién me quedó? Julieta. Presente, profe. Súper. ¿Alguien más que...? Profesor Magali llamé, que se me cae el internet donde estoy. Sí la vi, ya la puse presente. ¿Ya? Ya, gracias, No se profesora. preocupe, hasta luego. Mari Martínez también. Estaba ahí conectadita. Mari Martínez, sí. Y había una compañera que avisó. Julieta, claro, que estaba diciendo. ¿Quién fue? Que avisó que no iba a poder. Hoy el problema es que no ponen su nombre. Eso. Soy María Elsa. María Elsa. ¿Ya?
Marcela Flem, Magali.